afecta, cómo nos golpea a los chilenos comunes y silvestres este tema de que una empresa le deba tanto dinero a las AFP, que la inversión ahí haya sido tan mala, se haya perdido tanta plata, nos golpea, ya pagamos el costo, viene el costo por pagar, la pizarra está ahí disponible para ti si lo quieres explicar. Sí, mira, en contexto general, al año 2020, las AFP en conjunto, como un gran conglomerado, era la empresa o el conglomerado con la tercera mayor participación en LAN, detrás de Cueto y de Delta, que también pertenece a Delta Airlines. Delta son los gringos, ¿no es cierto? Sí, exacto. Eso, para poner en contexto, en general yo igual quiero hacer énfasis en una cosa que es no menor, que es que... Oh, se cayó esto. Permiso. ¿Se cayó? A ver. Sí. ¿Cayó? Sí. ¿Qué se le cayó? El micrófono no, pero está ahí. La caja mágica. Estamos terminando el año, tranquilo, sí, ya, por estas cosas pasan. Que está muy flaco, Listo. entonces se le caen los Listo. pantalones. Perdona, La peladora será por todo la TAM esto hoy, le debe claro. 500 millones de pesos a todos los chilenos y ¿quién no va a Las caerse a ti? AFP, Se caen los aviones, no se va a caer en eso. la Listo. tercera participación en LAN. Eso es un contexto no menor a tener en cuenta. La Porque TAM, LAN ya no existe. O sea, claro, la TAM. Pero, y perdón, ¿cuáles serían las dos primeras que tiene la AFP entonces? Cueto y Cueto y Delta. Pero ¿cómo Cueto? ¿AFP invierte tú dices más en Cueto? No, es la tercera los en dueños. participación. En participación, Ah, Delta. Y eso es un dato también no menor a tener en cuenta porque evidentemente le impacta el rendimiento de la TAM, que por lo demás ha ido empeorando su calificación de riesgo debido al contexto de pandemia y también por toda esta situación. El segundo hito es que han tenido bastantes problemas sindicales con respecto a los trabajadores. Paralelo a la redistribución de dividendos, ha habido por parte de la TAM una baja y una contracción, tanto en despidos y también en términos de reducción de salario. Entonces también eso es un factor no menor. Pero aquí lo más preocupante es que la AFP tiene repartido en los 5 fondos esta inversión realizada en la TAM, que son aproximadamente en total, hablamos de un 15% o superior. Entonces, esto es un dato no menor. ¿Por qué? Porque al final, evidentemente, la caída del rendimiento de la TAM perjudica directamente a todos los fondos. O sea, esto ya no tiene que ver con soy más averso al riesgo, soy más amante del riesgo, yo estoy finalizando mi periodo de cotizaciones. O sea, nos pega a todos los que estamos en el A, B, C, D, E. Hay participación más o menos equitativa. ¿Cuánto representa la inversión de las AFP en la TAM respecto de los ahorros completos? Es un porcentaje, no un porcentaje tampoco muy importante en términos respecto al total. Hay que entender, haciendo números sencillos, 10% del retiro de la AFP fueron 17.000 millones de dólares de retiro y esto debe equivaler aproximadamente a un porcentaje muy bajo. Acá el punto no es ese. Acá lo que quiero hacer relevancia respecto a todo este dibujo es que los fondos de las AFP se le está tratando como un instrumento especulativo. Nuevamente entramos en esta discusión. Claro. Acá el punto no es que ellos inviertan o no inviertan. Son privados, especulan en la bolsa, utilizan las acciones y no hay ningún problema con eso. El punto es por qué se permite la ley utilizar fondos de pensiones donde yo, no vuelvo a decir lo que siempre digo, no tengo la posibilidad de decidir dónde se invierte en concreto en términos de una empresa más allá del fondo, recordando que está repartido los 5 fondos. Además que si tú tocas una sola fibra, y recordemos lo que sucedió con los cambios que se hicieron, efectivamente cuando la AFP invierte mal, por ejemplo, si es que la TAM no se hubiera acogido a este código 11, capítulo 11, y hubiera quebrado, en el fondo esos 500 millones de dólares se hubieran perdido. Exacto. ¿Y quién hubiera perdido? Nosotros, los trabajadores, porque nosotros somos los cotizantes los que asumimos completamente la pérdida. De hecho, el procedimiento del artículo 11 es reorganización financiera. Ese es el término concreto. Porque ¿Qué pasa si no se reorganiza? Deberían acogerse a la quiebra. Entonces, ese es el punto. ¿Qué se hace en esos casos? Exacto. ¿Qué pasa si una empresa quiebra y la AFP tiene dinero invertido ahí? Y lo más importante, ¿quién absorbe la pérdida? Porque a la larga hemos visto que tanto en el 2020 como en el 2021 las AFP han generado rendimientos positivos paralelo a las caídas que hemos visto también varias veces que yo he venido al programa mostrándoles cómo ha ido cayendo el fondo E, el fondo D y hasta en parte el fondo C. Entonces, insisto, yo creo que acá hay un problema de echar la ley, echar la trampa que permite en parte la posibilidad de que los chilenos con sus cotizaciones absorban el efecto de las pérdidas de empresas privadas multimillonaria, viéndolo de una perspectiva grande. Pero una pregunta respecto de lo que planteaba el senador Osandón, que hizo un punto. ¿Era esto o nada? O sea, ¿perdemos poco o perdemos todo? Y ahí es donde yo entendí
que está la crítica de Said, que la pérdida no fue pareja, pues, fue como un embudo. Aquí perdemos un poco o lo perdemos todo, pero el poco es menos poco para los grandes y más poco para O los sea, el que más justo debería ser, si perdemos, perdemos todos. Por iguales. Por igual. No perdemos algunos que somos los cotizantes y no quienes son los grandes empresarios, Luis. Sí, mire, es muy importante señalar esto porque en realidad los pequeños, o más bien dicho, los bonistas nacionales, van a ver afectado el retorno del valor de sus inversiones en casi un 80%. Es decir, si invirtieron 100, van a recuperar 19 para ser exacto, porque no es 20, 19. Sumado al alza de interés. Además, pero por eso no es valor real, porque hay que indexarlo ahora. Estamos hablando que una inversión de 100 se recupera en 20. Por eso lo que dice el senador no es tan preciso. Creo que hay un matiz ahí, un matiz no tan matiz. No es efectivo que acogiéndose al capítulo 11, como bien lo decía Jean Paul, es un proceso de reorganización. Pero se puede perfectamente pasar a otro capítulo de la norma, que es el capítulo 7, que significa ya efectivamente liquidar el patrimonio, liquidar completamente la... O sea, no es que se empresa. haya salvado la empresa. Por supuesto, la empresa no está salvada. Una pregunta- Es una pregunta con mucho sentido común para quienes nos escuchan, porque mire, llevamos casi 20 minutos hablando de finanzas y resulta que este tema tiene que ver con la seguridad social, cosa que no hay en Chile. Eso es lo más concreto. No hemos tratado de ganar tiempo para comprender un proceso que es complejo. Lo cierto es que la gente común y corriente, hombres y mujeres, están perdiendo una parte importante porque ya perdieron un 80%, senador. Y si esto quiebra, va a tener un impacto mucho más fuerte, como bien decía Jean Paul, en todos los multifondos, particularmente los de mayor riesgo, el A y el B. Entonces, estamos frente a un tema que es, desgraciadamente, y eso es lo que siempre queremos subrayar, que es preocupante, que en Chile no tenemos seguridad social, sino tenemos un sistema de cuentas individuales que especula con el ahorro nuestro. Un día podemos ganar y un día podemos perder. Y si se concreta la pérdida, todos aquellos trabajadores que están a punto de pensionarse ahora van a tener que esperar, como desgraciadamente lo vienen haciendo hace mucho tiempo, lo que es absolutamente contrario a la seguridad social. A ver, senador Sandón tiene derecho a réplica. Una pregunta. Lo que tiene LAN son lo que tiene la AFP son acciones. E inversión directa en acciones a través de... Es que aclaremos dos cosas. Primero, a largo plazo, si esta empresa se recupera, las acciones pueden volver a ser caras y pueden recuperar la plata, no el 19%. Si esto lo dejan ahí, como es un pequeño porcentaje, yo creo que así lo van a hacer. Yo no estoy defendiendo el sistema, lo que estoy diciendo dos cosas. Mira, el profesor aquí dijo algo que es muy importante. Es imposible que cuando una industria funciona con inversiones, no tenga riesgo. Si lo grave es que pierda y pierde el cliente, no pierdan nunca ellos. Claro. O sea, es lo primero. Sobre todo una empresa que debería ser regulada. Porque debería ser mucho más regulada porque tiene clientes cautivos. Segundo, lo que pasa acá es lo que realmente argumenta a que tengamos en el futuro un sistema mixto. Que sea esto más otro. Porque sí él tiene razón, ¿cómo se llama Luis usted? Mesina. Don Luis, que siempre hablamos de la parte financiera, pero esto tiene un proceso y un fin social que eso se está cumpliendo. No se ha cumplido. Yo por eso he dicho 1000 veces que las AFP se mataron solas y que las AFP no deberían seguir existiendo como las conocemos. Tienen que tener otro tipo de regulaciones, otro porcentaje, etcétera, con una mezcla del Estado, porque si ustedes se fijan, tanto se reclamó, pero en los primeros, segundos de ese retiro, se demostró que sí estaba la plata y que sí había crecido. Lo que pasa es que no cumplía con el objetivo porque en el fondo, por cálculos, por el 10% mal calculado, porque es muy poca plata, las jubilaciones son malísimas. Y eso es lo grave, que no se cumple con el objetivo, porque esto hablan de la industria. A mí me da mucha rabia cuando hablan de la industria. Porque claro, es una industria, pero es una industria que tiene un fin social. Y si no cumple el fin social, hay que cambiarla porque la ¿Pero qué fin social va a tener, senador, cuando las comisiones uno le paga a la AFP para manejar e invertir bien nuestra plata? Si ganan, la AFP tiene unas utilidades maravillosas. Y Bueno, si por pierden, eso, tengo que pagarla yo como cotizante. Julia, O sea, ¿cuál es el fin social? Es por absurdo. eso mismo que estoy planteando que lo que dijo el profesor aquí, lo grave no es si hay riesgo o no hay riesgo, depende de los porcentajes. No, pues es que Porque si hubiera riesgo, y yo lo acepto como cotizante, lo correcto en un mundo que de verdad quiere beneficiar a la gente que está cotizando es asumir ambos, tanto la AFP como yo. Pero eso es lo los que riesgos. yo, eso es lo que Pero eso no pasa, po. Pero Julia, eso es lo que dije.
que salió de lo que dijo el profesor, que aquí, indistintamente si hay inversión o no, porque yo puedo, como AFP, tener inversiones de alto riesgo, menos riesgo, en un total. Por lo tanto, Y se por eso yo matiza tengo lo para poder importante del escoger. resultado. Pero lo que está mal es de que aquí siempre ganan y las pérdidas se le pasan a los Siempre cotizantes. cotizantes. La Entonces, comisión yo creo que siempre todo esto que sobra. está pasando hoy día, nos va a ayudar a la reflexión del futuro y el nuevo sistema que tenemos que tener, que cumpla con el Es que yo creo objetivo que va en social. paralelo. Yo le entiendo su punto, senador, y encuentro que va en paralelo. Pero hoy día, quienes están cotizando y ven que hoy día la TAM, una empresa que se acogió al capítulo 11, que no quiere decir que esté libre de la quiebra, sino que se está reorganizando, Ya, pero es súper difícil. debe 500 millones de mi plata que yo he invertido. Entonces estamos hablando de que son caminos que son paralelos. ¿Qué seguridad hoy día tenemos de nuestro dinero? Y es lo que denuncia don Luis, que dice, ok, si la TAM se va a reorganizar, antes de acogerse al capítulo 11, le paga a un importante Amigo. millonario, amigo, un porcentaje, Eso es impresentable. en vez de pagárselo a quienes se han sacado y se han partido el lomo y están trabajando a partir de lo que es la AFP, don Luis. Bueno, yo insisto que el senador lo puntualizó bien y creo que podemos intentar aclarar. Él habla del riesgo que toman ciertas inversiones cuando mandatados por quienes son los verdaderos propietarios de los ahorros invierten en una determinada industria o empresa. Uno debiera preguntarse, y insisto en el sentido común, ¿quién de los que está aquí presente habría invertido en acciones en la industria Aeronáutica. aviación, aeronáutica, en momentos que estábamos confinados Claro, todos en el con los planeta? aviones en tierra. Nadie habría invertido, nadie, con sentido común. Sin embargo, esta gente siguió invirtiendo, entonces sin ningún tipo de responsabilidad. Eso es lo grave. Cuando habla de Ojo, riesgo, que no se le olvide que también, perdón, don Luis, Sí. cuando estábamos en pandemia se estudió una opción de salvataje por parte del gobierno Sebastián Piñera a la TAM. Mire, quiero decirle que la TAM, entre otras cosas, como empresa, ha despedido 13.000 trabajadores. Sí. 13.000. Le rebajó el sueldo a la mitad a más de Así es. 1.500 trabajadores. Recién acabo de hablar con el presidente del sindicato, a 1.500. De los 1.500 que retornaron después a trabajar, a 800 los echó en forma inmediata a la calle, aplicándole necesidad a la empresa, pero el fundamento era deslealtad. Deslealtad porque no quisieron aceptar la rebaja. Entonces, de eso estamos hablando, y el senador de la República, que lo tenemos presente, tienen que hacer alguien una investigación. La comisión del Senado, la Cámara de Diputados, debiera investigar por qué. Los Si la opinión fiscalizadores son los pública, di- la opinión pública está tomando nota que un amigo, nuevamente Piñera, antes fue Juan Carlos Delano, senador, y nosotros no podemos... Ya, pero seguir- dígale la información en la televisión cierta, güey. Porque usted está diciendo a los senadores no tenemos ninguna atribución de fiscalizar. Sí, pero los diputados No, sí. usted, es que Sí. es importante No, decir la la Cámara verdad. de Diputados, sí, los, pero usted únicos que como pueden, los únicos que pueden fiscalizar son los diputados, nosotros Sí. por ley no lo podemos hacer. Pero un senador tiene más audiencia, tiene más cobertura periodística, Pero senador, si y yo usted no... puede denunciarlo. ¿por Sí, qué pero puede es que, denunciarlo? ¿sabes lo que pasa? Es que hay que decirla firme porque es súper fácil tirarla así. No, si nadie le está tirando yo no nada. estoy defendiendo ni a la TAM ni a la AFP. He sido de los pocos que he dicho que las AFP no pueden seguir así como las conocemos. ¿Ok? Pero también digámosla firme. Digamos. Que lógicamente, cuando se hacen una plantilla inmensa de inversiones, en una se gana, en otra se pierde. Lo importante cuál es el resultado total. Que esta plata está perdida, no es así, porque el capítulo 11 los va a salvar. Y lógicamente una empresa que se fue al hoyo. Fíjense una cosa, cuando se hablaba de los salvatajes, perdiendo porque esta González fue una también. discusión que se dio en el Senado, pero no oficialmente, pero se dio en una comisión, decían, olvídense de la TAM, olvídense de Cueto, de Piñera, de lo que sea, pónganle otro nombre, JetSmart, las otras compañías. La gravedad para Chile que te quedes sin aviones, sin conexión entre regiones, es de un costo social inmenso. Lo estratégico de la compañía. porque es otra Salvaje, cosa, es otra claro, cosa. eso es el tema, que era cómo se mueve la persona de Arica, de Iquique, el comercio, lo otro, o sea, es impresionante cómo están hoy día los aeropuertos. Entonces, eso también tiene una lógica distinta para cuando un gobierno tenga que ver, oye, que no se caiga esto así, porque si se cae así el problema es mucho más grave. Estamos de acuerdo, Bueno, con eso lo es lo estratégico de la compañía, pero yo creo Pero que, lo grave yo creo es que este si tipo de pierden, historias... no pierdan ellos. Estamos ok, Eso es lo- pero yo creo que este tipo de historias y de noticias que conocemos nos hace preguntarnos por qué las pensiones de los chilenos tenemos que estar hablando de la bolsa. ¿Cómo es posible que tengamos que pensar en que si las acciones suben me voy a pensionar bien? ¿No entienden que unas cosas son peras y otras cosas son manzanas? Porque si yo, chileno, quiero invertir en acciones,
voy a la bolsa y contrato un corredor de bolsa y le digo, yo tengo unos piticlines, todos los meses te voy a dar tantos Pero no piticlines con mi y tú los jubilación. inviertes. vaya a perder plata. Inviértelo agresivo, juégatela, me da lo mismo perder. O sé conservador. Eso es una cosa. Otra cosa es yo todos los meses junto plata para cuando sea viejo me jubile. Y eso no puede estar jugándose en el casino de la bolsa. Perdón. Ahora, me importaría mucho saber la fecha en que se le pagó a la familia del presidente Piñera. ¿En qué fecha compraron estos 500 bonos? ¿Por millones? qué? Porque a finales de marzo del año pasado, el CEO de la TAM, don Roberto Albo, planteaba la posibilidad de un rescate financiero a la compañía. Las alternativas son todas visibles y posibles, planteaba él. O sea, ya en marzo del año pasado, la TAM decía, hey, y si el Estado nos financia un rescate, tenemos que ver porque estamos con los aviones en el suelo. Y hubo una Entonces, opción. yo pregunto, ¿cuándo se le pagó al presidente? Porque la CEO ya estaba pidiendo con bandera blanca ayuda del Estado. Marzo del 2020, es la cifra que conocemos todos. Marzo del 2020, efectivamente cuando se produce el confinamiento, es una fecha importante. Y ciertamente, como dice el senador, hay que pedir, nosotros en el transcurso de los próximos días le vamos a pedir a la comisión, a la Cámara de Diputados, que inicie una comisión investigadora. Porque dijo una cuestión relevante el senador. La aviación, la industria aeronáutica hoy día es de nivel estratégico para el país. Exacto. Porque acorta los tiempos, juega un rol fundamental en el mercado internacional, en el transporte de bienes y mercancías, tanto nacional como internacional. Sí. Es fundamental. Eso nos dice a nosotros, entonces, ¿por qué tiene que estar en manos de un presidente de la República con intereses comprometidos en esta industria? Claro. Eso es lo grave. Chile ha enfrentado una crisis muy grande porque el presidente ha tenido serios conflictos de interés, no solamente en la TAM, ya lo vimos con las operaciones triangulares, lo tuvo en Chispa en el pasado. Es decir, exacto, estamos frente a un problema gravísimo y la seguridad social no puede estar dependiendo de ciertos factores exógenos que nosotros no controlamos, y por eso que el riesgo es totalmente contrario a la seguridad, y es lo que demandamos. Jean Paul, así como está la ley hoy día, como existe la ley hoy día, bajo las reglas que tenemos, ¿qué tienen que esperar los chilenos que tenemos fondos de las AFP respecto a esta historia? Que la situación cambie, que las acciones suban y por ende que la TAM plata pague. perdida, que la TAM pague. Lamentablemente en este momento no hay ninguna modificación legal importante respecto a la situación de los fondos, que más encima no les podríamos decir cámbiese de fondo porque está invertido en los 5 fondos. Entonces la situación va a generar un problema de caída transversal en todo el sistema. Acá el punto es, yo creo, y de una vez por todas, nuevamente volvemos al tema de por qué el tema financiero y especulativo se vincula con la seguridad social. Ese es el gran tema. Totalmente. De que ellos pueden perder lo que quieran, pueden ganar lo que quieran, pero es por su decisión y es por su negocio. Acá también hay un tema de incentivos extraños, como dijo Luis Mesina. ¿Por qué se invierte y se genera un negocio en un contexto en donde evidentemente el sector de la aviación, el sector aeronáutico no estaba bien? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuáles son las necesidades que habían en ese momento? Y más encima en contexto de problemas sindicales, de despidos laborales, etcétera, etcétera. Yo creo que acá el desafío en el futuro es, si se va a mantener instrumentos especulativos para el sistema de pensiones, que los que realmente toman las decisiones de inversión sean los que absorban el riesgo de la pérdida de la ganancia, y en segundo lugar, en situaciones de crisis como la que ocurre ahora, y que todos sabemos históricamente cómo se da una crisis, que es una caída sostenida del PIB durante cierto periodo prolongado de tiempo, se establezca un mecanismo de emergencia frente a esas situaciones para que nuevamente las personas, sobre todo las que están pronto a jubilar, no absorban tan fuerte la carga. Exacto. O que se redistribuya la deuda, por ejemplo, considerando la situación de ahorro previsional de esas personas, que por ejemplo, personas que están a punto de jubilar, se les resguarde esa inversión y se reparten instrumentos más seguros para evitar en el fondo que absorban tanto la pérdida, versus personas que están más jóvenes, que pueden recuperar en muchos años, exacto, a través de sus cotizaciones, ese impacto de esas pérdidas. Jean Paul Quinteros, economista de la UCEN, gracias por acompañarnos esta tarde en el programa. Muchas gracias por la invitación. Don Luis, gracias por acompañarnos. Un gusto tenerlo acá en el programa. Que le vaya Me muy bien. gustaría hacer un alcance solamente que nosotros tomamos contacto con el Departamento de Comunicaciones, tanto de la TAM como de la Asociación de la AFP, y no emitieron ningún tipo de comunicado ni información respecto a este tema. Gracias, Luis, que tengas una excelente semana. Gracias, Jean Paul, que tengas una muy buena semana.